Este es tu hermano y obispo Gelson, dándote las gracias por estar con nosotros en este su programa Buscando la Verdad Bíblica. El tema de hoy, el fanatismo religioso. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 10 y el versículo 2. Y dice allí: estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Palabra de Dios. ¿Qué es fanatismo? La palabra fanatismo es derivada de la palabra fanático, la cual es definida como que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento con creencias u opiniones sobre todo lo que es religioso o política, preocupado o entusiasmado ciegamente por una cosa. El fanatismo religioso es algo que cuando se combina con otros factores de carácter ideológico o político, en realidad produce consecuencias desastrosas. Veamos cómo el apóstol Pablo reconoce que su fanatismo y el celo por las cosas de Dios de acuerdo con el judaísmo lo llevó a cometer grandes injusticias hacia el pueblo cristiano que creía en Jesucristo. Nos dice el apóstol en el libro de Gálatas capítulo 1 y los versículos 13 al 14. Dice allí: ustedes ya saben cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía. Saben también con qué violencia hice sufrir a los miembros de la iglesia de Dios y cómo hice todo lo posible para destruirlos. Cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Palabra de Dios. En otras palabras, el apóstol había sido criado y enseñado a ser un estricto seguidor de la ley, pero la realidad es que, al igual que todos los demás fanáticos de la ley, no era más que un hipócrita. Esta hipocresía y fanatismo produjo que Pablo persiguiera a los cristianos despiadadamente. Esta hipocresía la encontramos en el libro de Hechos capítulo 8 y el versículo 3. Dice allí: mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia. Entraba en las casas, sacaba por la fuerza a hombres y a mujeres y los encerraba en la cárcel. Palabra de Dios. El fanatismo es tan peligroso y destructivo que solo conduce a la mayoría de los hermanos a juzgar y a condenar a los demás. Están tan fanatizados que ni se dan cuenta cuánto ofenden a otros por querer imponer sus puntos de vista u opiniones. En la mayoría de los casos, sus puntos de vista y opiniones no son sostenidos por la Escritura, sino por sus propias deducciones y convicciones que no son aprendidas en la palabra. Por ejemplo, si alguien tiene un ritual religioso en su denominación y cree fielmente en él, entonces hace lo que dice Pablo en Romanos capítulo 14 y el versículo 15, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pero el hecho de estar convencido no quiere decir que otros tengan su misma creencia o estén convencidos de lo mismo. Entonces, no podemos ir a criticar o a juzgar a todo aquel que no hace lo que nosotros hacemos. Fijémonos en las palabras de Jesucristo. Dice en el libro de Juan capítulo 12 y el versículo 47: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Palabra de Dios. O sea, ni Cristo mismo juzga a nadie por no escucharlo ni obedecerle, porque Él no está obligando a nadie a seguir ni a servirle. Claro, el no hacerlo trae sus propias consecuencias futuras, pero Cristo no lo está obligando. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para criticar u obligar a otros a creer en lo que creemos nosotros? Voy a señalar algunas formas de fanatismo en la iglesia. Número 1. Si no hablas en lenguas es porque no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Error. Las lenguas son un don que provienen del Espíritu Santo y es muy probable que la persona que no habla en lenguas es porque no tiene ese don. Número 2. Si no te pones un velo sobre la cabeza y te cubres el rostro, estás pecando. Error. ¿Dónde está eso estipulado en la Escritura? Número 3. No puedes utilizar prendas o joyas porque eso es idolatría. Error. No es bíblico y se saca fuera de su contexto las palabras del apóstol Pablo. No se puede crear una doctrina a base de una mala interpretación de la Escritura. Número 4. No puedes escuchar música secular y mucho menos bailar. Error.
El pueblo de Israel tenía fiestas, danzas y música secular que estaban bajo sus costumbres. Dios respeta nuestras culturas, pues Él mismo nos esparció por el mundo luego de la Torre de Babel y se crearon las distintas civilizaciones con sus propias culturas. ¿Quién puede creer o pensar que a Dios le desagrada el que escuchemos una linda balada con letras dirigidas al amor y una buena música que armonice con la letra? Por favor, yo puedo entender la música chabacana e inmoral e indecente, pero de ahí a tildar que todo lo que escuchamos con relación a la música es malo y prohibido es un absurdo. David danzó y todo el pueblo, llenos de alegría, con mucho instrumento y todo delante de Dios, y no por haber danzado fue castigado o enjuiciado por el Señor, ni David o el pueblo, por el mero hecho de que había alegría en ellos. Si vamos a Primera de Crónicas, capítulo 3 y versículo 8, leemos lo siguiente: David y todos los israelitas iban danzando con todas sus fuerzas y cantando muy alegres delante de Dios, al son de la música de guitarras, arpas, panderos, platillos y trompetas. Palabra de Dios. Pero fíjense que no dice que ellos lo estaban haciendo para Dios, sino que estaban delante de Dios. En otras palabras, ellos estaban frente a la presencia de Dios, bailando y danzando con alegría por el retorno del arca. No estaban directamente haciéndolo para el Señor. Pero vuelvo y le pregunto, ¿los castigó el Señor por haber hecho eso? No, Señor. 5. No se puede tomar alcohol. Error. La Escritura no prohíbe a nadie que tome alcohol, sino que no se emborrache. El libro de Proverbios, capítulo 20, el versículo 1 nos dice: es de tontos emborracharse porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto. Palabra de Dios. De hecho, veamos lo que nos dice sobre el alcohólico en el libro de Proverbios, capítulo 23 y los versículos 29 al 30. Dice allí: ¿de quiénes son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quiénes son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. Palabra de Dios. Otro gran ejemplo lo encontramos en el libro de Juan capítulo 2 y los versículos del 1 al 11, cuando Jesús no solo fue invitado a una fiesta, una boda, sino que también hizo su primer milagro allí, convirtiendo el agua en vino. Si el vino o el alcohol fuese totalmente prohibido, pregúntese, ¿cree usted que Cristo les hubiera convertido el agua en vino para que pecaran? Por favor, hermano. Y fíjense que él asistió a la fiesta, no como los fanáticos de hoy que dicen que uno no puede ir a ninguna fiesta, ni siquiera llevarlas a cabo entre hermanos y hermanas de la iglesia o con la misma familia. Era una costumbre entre los judíos tomar vino con la comida. Para los fanáticos, todo es mundano o pagano, y se olvidan que mundanos somos todos porque vivimos en el mundo. Si se quiere utilizar para dar seña de algo que es pecado o pecaminoso, bueno, pues todos estamos llenos de pecado y con el mismo pecado nacimos gracias a Adán y a Eva. El mismo apóstol Pablo nos dice que todos hemos pecado y estamos lejos de Dios y de su gloria. Romano 3:23. Número 6. No puedes ir al cine o teatro porque allí se sientan los pecadores escarnecedores. Error. El ir a un lugar donde se sientan las personas, ya sean creyentes en la fe o no, esto no significa que sentarse allí es sentarse en una silla de escarnecedores. Esto es sacar el Salmo 1 y los versículos 1 y 2 fuera de su contexto original y muestra un grave fanatismo. Veamos qué dicen estos dos versículos y qué significa escarnecedores. Les voy a leer de la Reina Valera del 61. Dice allí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Palabra de Dios. Ahora le voy a leer de la traducción Lenguaje Actual y verán cómo aquí no se usa la palabra escarnecedores, pero se usa el verdadero significado detrás de esa palabra. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y de noche. Palabra de Dios. ¿Qué es una persona o un escarnecedor? Número 1. El escarnecedor es el que se burla de una manera cruel y humillante de las personas. En ellos hay una motivación oculta inducida por las tinieblas, como la envidia,
el celo, odio o razones personales. Número 2, el escarnecedor no tiene ningún remordimiento, es presuntuoso, egoísta y soberbio. Le gusta ridiculizar y humillar. Número 3, el escarnecedor se satisface recordando los errores y el pasado de los demás o a la persona a la cual ha enfocado sus ojos, no para que sean sanados, sino para provocar más dolor a las personas y dañar su imagen. Número 4, el escarnecedor se aprovecha de las circunstancias o situaciones negativas que están pasando las personas para celebrar sus desgracias o caídas, y en muchos casos utilizan el nombre de Dios para justificarlo. Todo lo que es un escarnecedor está centrado en sus actitudes, pensamientos y egoísmo. No quiere decir que por usted sentarse en cualquier lugar donde cualquier otra persona escarnecedora, como le llaman, se ha sentado, lo más probable es que usted se le va a pegar, porque esto no es una enfermedad. Aquí se trata de actitudes. Hermanos, si queremos llevar esto a otro plano absurdo, entonces nadie podía disfrutar de una buena cena en un restaurante debido a que allí se sentaron escarnecedores y uno no puede sentarse en el mismo lugar que ellos. Por favor, vean lo que nos dice el libro de Proverbios capítulo 3 y el versículo 34 sobre estas actitudes. Dice allí: ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Palabra de Dios. Pueden fijarse, Dios va a hacer justicia con el humilde, llevando entonces al escarnecedor a un castigo, si no se arrepiente, claro está. Hermanos y hermanas, lamentablemente el fanatismo de los hermanos en las distintas denominaciones que se han ido a los extremos es porque les han llenado el pensamiento y le han enseñado creencias erróneas porque ellos mismos no buscan la verdad en la Escritura. Sí, se debe tener celo y amor por las cosas del Señor y todos sus estatutos. El mismo salmista nos dice: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego, por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Salmo 69:9. Pero este amor no puede convertirse en un fanatismo. Este amor y celo que tenía el apóstol Pablo lo cegó y lo llevó a perseguir al pueblo de Dios. Su celo era bueno, pues era por la casa del Señor y sus cosas. Pero Dios, conociendo su corazón, le ubicó el celo y su amor por él en el lugar correcto. Se puede diferir y no estar en acuerdo con otros en diversos asuntos, pero eso no significa que hay que buscar llevar al convencimiento a los demás para que crean y vean todo como nosotros. Dios no obliga a nadie a seguirle. Por tal razón, nosotros pecadores tampoco ni debemos o podemos obligar a nadie en ninguna forma por cualquier asunto o por cuestiones de religiosidad. Ser religioso no nos hace cristianos de fe convertidos por el Espíritu Santo. Hasta aquí este programa de hoy. Que Dios les continúe bendiciendo.